Un hotel maldito, cientos de muertes, misterios que ni la policía pudo resolver. Durante casi un siglo, el Hotel Cecil ha sido escenario de suicidios, asesinatos y fenómenos que desafían la lógica. Hoy te llevaré al interior de uno de los lugares más oscuros de Los Ángeles, el Hotel Cecil. En 1924 se inauguraba en Los Ángeles un hotel majestuoso, el Hotel Cecil. Concebido como símbolo de lujo y modernidad, sus 14 plantas ofrecían todo lo que un viajero de la época podía soñar. Pero poco después, con el estallido de la Gran Depresión, la zona donde se alzaba se hundió en la miseria. Lo que alguna vez fue un barrio próspero se transformó en un mar de indigencia y violencia. El sueño dorado del Hotel Cecil se quebró y con los años se convirtió en refugio de criminales, escenarios de muertes inexplicables y punto de partida de historias tan perturbadoras que aún hoy siguen causando escalofríos. En la década de los 80, el Hotel Cecil ya no era el refugio de viajeros con glamour, se había convertido en un lugar marginal, frecuentado por personas al límite. Fue en ese escenario donde Richard Ramírez, el temido acosador nocturno, eligió hospedarse durante parte de su ola de crímenes. Ramírez, nacido en 1960, era un asesino en serie, violador y ladrón, cuya violencia dejó huella en el sur de California. Durante su reinado de terror, cometió crímenes durante la noche, entrando en hogares, acechando víctimas mientras dormían, matando, asesinando y sembrando el pánico. Se dice que en los años 1984-85, Ramírez residió durante semanas en el Hotel Cecil, pagando tarifas muy bajas, $14 la noche, según algunos reportes. Se alojó en el piso 14, el piso superior, donde vivían residentes de largo plazo. Un empleado de recepción de aquella época afirmó que Ramírez volvía cubierto de sangre después de su ataque y nadie ponía objeciones. Según testimonio, merodeaba por los alrededores de Skid Row, donde se cometía buena parte de sus crímenes, y el Cecil le ofrecía anonimato entre miles de rostros desatendidos. Una versión popular cuenta que Ramírez, tras regresar de un ataque, se despojaba de la ropa manchada de sangre en los callejones cercanos y subía desnudo o apenas vestido a su habitación sin levantar sospechas. Entre los crímenes por los que fue condenado figuran 13 asesinatos confirmados, decenas de violaciones y múltiples agresiones. Fue capturado en 1985 por habitantes del barrio que lo reconocieron mientras trataba de huir. En 1989 fue condenado a muerte. Murió en 2013, antes de que se ejecutara la pena a causa de un cáncer. Aunque no todas sus víctimas ocurrieron mientras vivía en el Cecil, su estancia allí suma una dimensión perturbadora. El hotel dejó de ser un simple escenario pasivo para convertirse en actor silencioso de sus crímenes. Pero Richard Ramírez no fue el único asesino que pasó por el Hotel Cecil. Años después cruzó sus puertas otro depredador, uno que venía desde Europa. Su nombre era Jack Unterweger. Yo lo voy a decir así, Unterweger, todo junto. La verdad, espero decirlo bien. Nació en Austria y ya en los años 70 fue condenado por estrangular a una mujer con el cordón de su sujetador. Lo mandaron a cadena perpetua. En prisión empezó a escribir, se hizo pasar por un poeta atormentado, publicó libros y hasta una autobiografía. Intelectuales y periodistas lo presentaban como un ejemplo de redención. Tanto presionaron que en 1990 lo dejaron en libertad. Al salir se convirtió en una celebridad en Austria. Daba entrevistas, publicaba artículos y lo contrataron como periodista especializado en temas criminales. En ese papel decía investigar la prostitución y la vida marginal de las ciudades. En 1991 viajó a Estados Unidos y se alojó en el Hotel Cecil, en pleno centro de Los Ángeles. Fue allí donde mostró su verdadera frialdad. Se ganó la confianza de la policía de Los Ángeles, diciendo que quería entender la vida de las prostitutas para un reportaje. Acompañaba a los agentes en sus rondas, recorría con ellos los barrios rojos, tomaba notas y al mismo tiempo, bajo sus propias narices, estaba asesinando a mujeres. Siempre con el mismo método, estrangularlas con el cordón de sus sujetadores. Y no solo eso, dejaba un nudo muy peculiar, un nudo complicado, casi imposible de hacer por casualidad. Ese detalle se convirtió en su marca personal,
su firma macabra. En cuestión de meses, varias prostitutas de Los Ángeles aparecieron muertas con ese mismo nudo. Y mientras la policía trataba de resolver los casos, Unterweger sonreía a su lado, fingiendo ser un simple periodista. Finalmente lo descubrieron. Intentó huir de regreso a Europa, pero lo capturaron. En 1994 lo condenaron a cadena perpetua. Y esa misma noche, en su celda, se cortó con el cordón de sus pantalones, dejando exactamente el mismo nudo que usaba para matar, como si hubiese querido rubricar su propia historia con su última firma. Pero el Hotel Cecil no solo fue refugio de asesinos, también se convirtió en escenario de muertes trágicas, de personas que parecían atraídas a terminar allí con su vida. En 1927, un hombre llamado Percy Ormond Cook se disparó en su habitación después de una discusión familiar. Poco tiempo después, otro huésped, Norton, se registró con un nombre falso y acabó bebiendo cápsulas de veneno en su cuarto. En 1934, un ex sargento del ejército, Louis Borden, tomó una navaja y se cortó la garganta dentro del hotel. Y no fueron casos aislados. Durante los años 30 hubo al menos media docena de suicidios, algunos con armas de fuego, otros con veneno y muchos saltando desde las ventanas. Con el tiempo, la prensa lo bautizó como el Hotel de los Suicidios. La gente decía que sus paredes estaban impregnadas de desesperación, que quienes entraban cargando con sus problemas encontraban en el Cecil el lugar perfecto para el acto final. Era como si el edificio mismo atrajera la tragedia, un imán de lo macabro que no dejaba de alimentarse, década tras década. Entre todas esas tragedias, una de las más recordadas fue la de Goldie Osgood, conocida cariñosamente como Goldie la Paloma. Goldie era una mujer mayor de unos 65 años, que vivía en el Hotel Cecil desde hacía tiempo. Era muy querida en el vecindario porque cada día bajaba a Pershing Square, el parque cercano, a dar de comer a las palomas, de ahí su apodo. Pero en junio de 1964 su vida terminó de forma brutal. Fue encontrada en su habitación, había sido apuñalada, estrangulada y golpeada, y además el cuarto estaba saqueado por completo. La noticia conmocionó a todos, porque Goldie no tenía enemigos, solo era una anciana amable que cuidaba de las aves. La policía detuvo a un sospechoso, Jack Bellinger, que había sido visto cerca del hotel con ropa manchada de sangre, pero pronto lo liberaron. No había pruebas contra él. El crimen quedó sin resolver y hasta hoy sigue siendo un misterio sin respuesta. Otro caso estremecedor ocurrió en 1962. Una mujer llamada Paulina Otton saltó desde una ventana del 9º piso del Hotel Cecil. En ese mismo instante caminaba por la acera un transeúnte llamado Jorge Giannini. Paulina cayó justo sobre él. Los dos murieron al instante. Al principio la policía pensó que se trataba de un suicidio doble, pero luego las pruebas demostraron lo contrario. Jorge era un hombre cualquiera que pasaba por allí, una víctima inocente del destino. Durante días se especuló incluso con que el marido de Paulina hubiera estado implicado, pero finalmente todo apuntó a que ella se lanzó y arrastró en su caída a alguien que no tenía nada que ver. Unos años antes, en 1937, otra tragedia ya había marcado al hotel. Una mujer llamada Gracia Magro cayó desde el 9º piso también, pero su cuerpo no llegó al suelo, quedó enredado en los cables de teléfono de la calle. No hubo testigos claros, así que nunca se supo si fue un accidente, un suicidio o algo peor. Todos estos casos reforzaron el oscuro apodo que acompañó al edificio durante décadas, el Hotel de los Suicidios, un lugar en el que, por alguna razón, tantas personas parecían encontrar allí su final. Y lo que es aún más perturbador, no siempre fueron suicidios, también hubo casos que apuntan directamente a asesinatos. Uno de los más documentados es el de Dorothy Jean Purcell. En 1944, ella estaba alojada en el Hotel Cecil con su pareja. Se despertó con dolores de estómago, fue al baño y ahí dio a luz inesperadamente. Creyendo que el niño había nacido muerto, lo arrojó por la ventana del hotel. El bebé cayó sobre el techo de un edificio contiguo. Fue arrestada y juzgada por homicidio, aunque al final fue declarada mentalmente insana y no culpable formalmente.
Ese acto fue considerado un asesinato legalmente, aunque con matices por su estado mental, pero sirve como ejemplo de que dentro de ese edificio también ocurrían muertes violentas, intencionales, más allá de los suicidios. Por eso, cuando llegamos al caso de Elisa Lam, no es extraño que muchos se pregunten, ¿fue su muerte realmente un accidente? ¿Un suicidio? ¿O uno más de esos asesinatos disfrazados que el Hotel Cecil ha visto tantas veces? Elisa era una chica canadiense de Vancouver de 21 años, aunque en algunas crónicas aparece como con 22. Estudiaba, pero estaba haciendo un año sabático para viajar por la costa oeste de Estados Unidos. Era hija de inmigrantes, con sueños y ganas de conocer el mundo. También es importante decirlo con claridad. Elisa tenía diagnosticado trastorno bipolar y tomaba medicación. Eso influye en cómo muchas personas interpretaron lo que después pasó, porque la enfermedad puede alterar la percepción y el comportamiento, sobre todo si hay problemas con la administración de la medicación. En enero de 2013, Elisa llegó a Los Ángeles y se alojó en lo que entonces era el Hotel Cecil, que operaba bajo el nombre de Stay on Main. Sus padres hablaban con ella por teléfono a menudo, sabían que viajaba sola. El día 31 de enero dejó de contestar. Preocupados, sus familiares avisaron a la policía y la búsqueda comenzó. Poco después, cuando la policía pidió revisar las cámaras, apareció un vídeo que se volvió viral, que es para muchos el centro del misterio. En ese metraje vemos a Elisa dentro del vestíbulo y el ascensor. Entra, sale, presiona botones, se asoma, hace gestos extraños con las manos. Se oculta en una esquina del ascensor como si alguien la vigilara o la intimidara. Y algo que no pasa desapercibido. Las puertas del ascensor permanecen abiertas durante muchísimo tiempo. Un ascensor normal no se quedaría abierto tanto tiempo sin motivo. Hay quien ha dicho que faltan 54 segundos del vídeo y que esas imágenes fueron borradas porque salían personas que no tenían que aparecer, personas normales que nada tenían que ver con lo que pasó. Pero esa versión no está confirmada por las autoridades. Se ha difundido en foros y teorías, pero no hay respaldo oficial que lo confirme. El hallazgo más perturbador ocurrió días después. Varios huéspedes informaron de problemas con el agua, baja presión, olor y sabor extraño, y entonces técnicos subieron al tejado a revisar los depósitos. Allí, dentro de uno de los tanques de agua, apareció el cuerpo de Elisa. El ascenso al tejado y a los tanques no es algo trivial. Las puertas que dan al techo estaban equipadas con alarma y con control de acceso. Según declaraciones recogidas en las investigaciones, abrir la puerta del techo debía disparar una señal de alarma y no era una entrada de libre tránsito. Además, las tapas de los tanques son pesadas y no son fáciles de abrir desde fuera. Y los tanques tienen una estructura que no facilita entrar o salir sin esfuerzo. En la narración oficial del hallazgo, el técnico que subió al techo y localizó el cuerpo describió que tuvo que usar escaleras internas y ciertas maniobras para acceder y abrir las cubiertas. Los objetos personales y la ropa de Elisa fueron encontrados dentro del tanque, en el fondo, junto a su cuerpo. Y aquí llegan las preguntas que nadie ha resuelto. ¿Cómo llegó Elisa hasta el tanque? ¿Subió sola por la escalera? ¿Abrió la puerta del techo? ¿Forzó la tapa del tanque? ¿Por qué se quitó la ropa antes de entrar en el agua? En los informes no hay una explicación oficial sobre ese gesto. Hay teorías que dicen que lo hizo para no quedarse lastrada por el peso de la ropa, o que estaba desorientada por una crisis, pero no hay ninguna confirmación. ¿Podía cerrar la tapa desde dentro? No hay evidencia de que los tanques contaran con un mecanismo que permitiera a quien esté dentro cerrarla y dejarla asegurada. La hipótesis mayoritaria es que si quedó cerrada fue por el modo en que la tapa cayó o por la intervención de alguien más. Y otro detalle, su teléfono móvil nunca apareció en los informes públicos como hallado. A partir de aquí nacen decenas de teorías. Para muchos lo que ocurrió fue un accidente. Creen que Elisa, en medio de un episodio ligado a su trastorno bipolar y con la medicación alterada, perdió el control de sus actos y acabó en el tanque de agua sin darse cuenta del peligro. Sin embargo, hay quienes no aceptan esa explicación. Señalan lo difícil que resulta llegar a la azotea, lo pesado de las tapas de los tanques y el hecho de que su teléfono nunca apareció.
Para ellos lo que pasó no fue un accidente, sino un asesinato cuidadosamente encubierto. Y cuando los hechos no cierran del todo, surgen todavía más dudas. Algunos sostienen que el vídeo del ascensor fue manipulado, que faltan segundos cruciales y que alguien podría haber alterado pruebas para esconder lo que realmente sucedió. Otros van aún más lejos. Creen que el caso de Lisa Lam no puede separarse de la historia maldita del Hotel Cecil. Dicen que no fue la policía, ni un asesino en la sombra, ni siquiera la enfermedad, sino la energía oscura del propio edificio que atrajo a la joven hasta su destino final. Lo que sí sabemos es que el vídeo del ascensor existe y que muestra comportamientos extraños y unas puertas que permanecen abiertas largos segundos. Que su cuerpo fue hallado dentro de un tanque de agua en lo alto del hotel y que su ropa estaba allí con ella. Que su trastorno bipolar y la medicación son datos confirmados por su familia y por los informes médicos. Lo que no sabemos con certeza es cómo exactamente entró en el tanque, por qué se quitó la ropa, si el vídeo fue editado, quién tuvo acceso real a la azotea en ese momento y por qué su teléfono nunca apareció. El caso de Lisa Lam es un ejemplo perfecto de cómo una mezcla de hechos probados y enormes incógnitas pueden convertirse en un mito moderno. Tenemos imágenes que parecen claras y más preguntas que respuestas. ¿Fue un accidente trágico? ¿Una muerte derivada de una crisis mental? ¿O más de esos asesinatos encubiertos que el Hotel Cecil ya ha visto antes? La verdad oficial marca ahogamiento accidental, pero la ausencia de respuestas mantiene el caso vivo en la imaginación colectiva. Y aquí quiero detenerme un momento, porque más allá de la controversia, de las teorías y del misterio, no debemos olvidar que Lisa Lam era una persona real, una joven de apenas 21 años, con una vida por delante, con sueños y sentimientos que a veces plasmaba en un blog personal. En uno de sus escritos dejó dicho: "La vida es larga y difícil, pero vale la pena siempre que tenga momentos especiales". Y en otro escribió: "¿En serio? ¿Vida? ¿Crees que estoy hecha de acero? Soy humana, después de todo. Solo soy carne y mi piel puede sostener hasta cierto punto". Palabras que nos recuerdan que detrás del misterio había un ser humano, alguien que luchaba con sus sombras, pero también sabía ver la belleza en los pequeños instantes. Lisa Lam merece ser recordada no solo como un caso sin resolver, sino como lo que realmente fue, una joven con esperanza, con fragilidad y con un corazón que dejó huella mucho más allá de aquellas paredes oscuras. ¿Y tú qué opinas? ¿Fue la muerte de Lisa Lam un accidente o algo mucho más oscuro? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tus pulgares al cielo, que eso me ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Volvemos la semana que viene con otro misterio. Esto fue La Teoría Fantasma y nos vemos del otro lado.